Buenas, ¿cómo andan? Bueno, acá un poquito la idea es introducirlos a lo que va a ser el peronismo, así que vamos a retomar un poquito de lo anterior, que es el final de la década infame. Estos ustedes el año pasado con Lore algo vieron, pero llegaron hasta justo que es el presidente que está antes de este que vamos a ver ahora. No voy a explayarme mucho, la idea no es entrar en detalle en lo que fue este final, sino que simplemente ustedes tengan en claro más o menos de dónde venimos y por qué pasa lo que pasa después, ¿sí? No va a haber actividad respecto a esto, nada, es un video introductorio. Me parece que sin entender un poquito de dónde partimos, es muy difícil llegar a comprender todo el periodo que viene después, ¿sí? Bueno, como más o menos se acordarán, década infame es un periodo que se conoce básicamente por estar caracterizado por el fraude, la represión, la censura, la corrupción constante, y es un proceso en el cual empiezan a gestarse en Argentina varios actores sociales que van a empezar a tener cada vez más peso. Por ejemplo, la clase obrera, ¿sí? Venía de mucho antes, pero es durante este periodo que empieza a reclamar claramente una participación política más amplia, ¿sí? Vamos a ver un poquito quién fue Roberto Marcelino Ortiz. ¿Sí? Si ven desde la Concordancia, que es el partido político que estuvo en esta época de fraude, triunfa con fraude justamente, pero pese digamos, a la presión de muchos sectores de su partido, él intenta limpiar el sistema y sacar este fraude y la corrupción, ¿sí? Incluso pone las garantías para que haya elecciones limpias, gana la UCR, que no estaba participando en elecciones, porque estaba, digamos, se había abstenido porque justamente no podía ganar nunca. Y bueno, a partir de esto pierde el apoyo de los conservadores, estalla la Segunda Guerra Mundial, se declara neutral. ¿Sí? Argentina históricamente se declaró neutral en todas las guerras mundiales que hubo. Y bueno, esto le empieza a generar varias complicaciones, ¿sí? Sobre todo de salud, el diabético y todos estos sinsabores, idas y vueltas y demás, terminan finalmente pidiendo, digamos, llegando a la primera licencia a mediados de 1940, recién renuncia en el 42, va a morir después, ¿sí? Pero más o menos ya para junio de 1940 pide su primera licencia, y después fallece su mujer, lo cual lo empeora mucho más, y bueno, más o menos en 1940 ya no gobierna, ¿sí? Por eso van a ver que tengo un asterisco ahí en 1940, en persona que viene ahora también lo van a ver, porque formalmente su renuncia es en el 42, pero ya a mediados del 40 él no está gobernando, ¿sí? Cae en manos de su vicepresidente, que es justamente quien tenemos acá, que es Ramón Castillo, ¿sí? Ramón Castillo hace todo lo opuesto a lo que había hecho Ortiz, ¿sí? Con él se vuelve el fraude, se vuelve a intervenir las provincias, o sea, saca a los gobernadores opositores y pone gobernadores adeptos a él, ¿sí? Represión contra los opositores, censura, estado de sitio, ¿sí? Hay conflictos diplomáticos constantes con Estados Unidos y Gran Bretaña por el tema de la guerra. Argentina sigue siendo neutral, ¿sí? Y esto genera que haya cada vez menos consenso, ¿sí? Obviamente, en este contexto, elegir un sucesor presidencial es muy complejo, pero Ramón Castillo, pese a eso, un tipo muy autoritario, va a elegir a Robustiano Patrón Costas, un empresario azucarero salteño, ¿sí? Era totalmente adepto al fraude, estaba a favor de los aliados y era abiertamente represivo frente al movimiento obrero. Esto va a generar un impacto muy grande. ¿Por qué? Primero, porque obviamente estamos en un contexto de fraude, o sea que si hay fraude, la persona que suceda o que se designe sucesor a un presidente va a ser quien gane. O sea, prácticamente si se elegía a Robustiano Costas, iba a ser el presidente, ¿sí? Y esto va a generar un impacto muy grande en la sociedad argentina, ¿sí? Para entender un poquito esto, vamos a ver qué pasaba sobre todo respecto a lo que era el ejército y las Fuerzas Armadas argentinas en ese contexto, por qué se genera tanto rechazo con la elección de Costas, ¿sí? Hago una pausita y ahora seguimos.